Dice el diccionario: tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 5.250 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Gobierno de Jujuy. Con la gente. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Tendencias, aquí 2025, febrero, hace frío en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los pongo en tema para que vean que estamos en vivo aquí en Ecomedios. Hola, ¿cómo le va? Javier Martínez en la operación técnica. ¿Cómo anda usted? José Venturini en la producción de este programa. Le mandamos un saludo a toda la FLIA Venturini y este año nos va a tener acá acompañándolos también sin duda. Bueno, es un día bastante particular hoy, el cual no podemos evitar, por más que no nos gusta hablar de la coyuntura, de algo que está pasando y que ha pasado el viernes, el sábado y domingo hubo un silencio de gobierno a raíz de este tema que vamos a hablar, y el lunes y hoy martes también, bueno, entraron a surgir más ruidos, ¿no?, con todo este tema. Es un tema que está siendo visto desde distintos puntos de vista, también depende de quién lo trata, cómo se encara, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis, pero lo que les quiero decir, que me parece interesante, al menos, sin poner el eje todavía o el foco todavía en la gravedad o no y en lo que ocurrió, es que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Cuando se hable de estos días, se va a hablar de los días del Cryptogate. Entonces estamos siendo todos testigos de un momento
clave del gobierno de Milei o de uno de los momentos importantes del gobierno, ¿no? Se lo va a recordar seguramente este gobierno cuando se hable de los escándalos o de los problemas que tuvo, se va a recordar este tema del CryptoGate, porque no es un tema menor. Si bien la primera reacción que tiene uno en vistas o visto y considerando en general cuál es la reacción de la gente frente a este tipo de escándalos, noticias o gate, como le dicen en los Estados Unidos, o en la lengua inglesa, la verdad es que uno esperaría que el comportamiento sea parecido, ¿no? Es decir, a la población que le importa. Más teniendo en cuenta que hay una tendencia a despreocuparse por los problemas públicos y a preocuparse cada vez más por los propios, lo cual favorece de alguna manera un poco esta posibilidad de que esta reacción sea la que ocurra cuando uno se entera de este tema, ¿no? O sea, gente que ni se entera porque no le preocupa otra cosa que su propia situación, ¿qué ha pasado con temas más graves, ¿no? Por ejemplo, cuando y me voy a focalizar en este gobierno, ¿no? Porque la verdad que no es nuevo, desgraciadamente, pero como que se ha exacerbado durante el gobierno, este poco tiempo del gobierno de Milei, este año del gobierno de Milei, que tiene que ver con lo siguiente, con temas que son escandalosos o que realmente deberían escandalizarnos, deberían preocuparnos, deberían motivarnos a salir a tratar de que no ocurran más de alguna manera, movilizándonos, manifestándonos, y sin embargo la gente en general no se moviliza y no pasa nada. Como por ejemplo cuando se le sacaron a los jubilados algunos beneficios, ¿no? Cuando se tocan las jubilaciones, que realmente quién no tiene un jubilado a mano, ¿no? en su familia. Sin embargo, el nivel de despreocupación y de personalización y de egoísmo es tan grande que no se toman en cuenta estas cosas, ¿no? Nadie mira qué es lo que le está pasando al que está al lado. Pasa con los jubilados, pasó con otro tema también que a uno lo debería choquear, que es el tema de la quita de los medicamentos, por ejemplo, a personas con cáncer, ¿no? O en situaciones de salud muy delicadas. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Bueno, se le quita a todos y después, como es un caos, los que necesiten realmente el medicamento los van a tener, no se preocupen. Claro, pero mientras se quedan sin medicamentos muchas personas, no solo los enfermos de cáncer, cosa que ha pasado, sino también gente con problemas de salud mental que necesita remedios de manera cotidiana y sin embargo no tiene acceso a ellos, pues son remedios carísimos. Y después sí, está bien, algunos los pagan y después van a juicio contra el Estado, que seguramente los van a ganar, pero les van a pagar los premios, pero no es la idea que ocurra este tipo de situación. Bueno, y sin embargo, como yo no tengo nadie en esa situación, no me preocupé, ¿no? Como dice esa famosa frase que vaya a saber de quién es, porque no es de quien adjudican, que cuando pasaban cosas no me preocupé porque a mí no me tocaba, pero ahora están golpeando mi puerta. Bueno, algo parecido. Esto tampoco es un tema que nos preocupa y aparentemente, o nos debería preocupar, porque nadie perdió plata con el CryptoGate. O sí, 40.000 personas, que como decía el propio presidente, seguramente hay más afuera que acá. Pero es un escándalo, sí, es un escándalo. Es un escándalo y no solo porque es algo que se llevó puesta a 40.000 personas, sino porque constituye un delito. Bueno, y acá me meto 2 segundos en algo que quizás está bueno analizar, que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro régimen penal, ¿no? Cuando uno comete un delito, uno puede aducir varias cosas, pero hay 2 cosas que no puede aducir. Entre las más simpáticas, y se las voy a leer en latín, porque es muy simpático nada más, no agrega nada, pero es mi estado de WhatsApp, porque es una frase que me impactó en su momento, voy a ver si logro verlo, si no le voy a pedir a José Venturini que venga con su celular, vení con tu celular acá y voy a leer de tu celular, porque no sé cómo se lee el estado propio de uno, acá está, a ver. Ah, no, ya lo encontré, José, gracias igual. Me quería fijar cómo era me quería fijar qué es lo que decía mi estado de perfil. Y dice, auditur propiam
turpitudinem allegans. Bueno, me van a disculpar mi pronunciación en latín, que es totalmente mala seguramente, pero dice algo así como que nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, está clarísimo lo que quiere decir, pero por las dudas lo retraducimos a un español más simple todavía. Nadie puede decir, para zafar de ser condenado o implicado en alguna suerte de delito, nadie puede decir, no, lo hice porque soy torpe. ¿Sí? Es algo así este principio, ¿no? Nadie puede alegar su propia torpeza. Vos podés decir un montón de cosas, que una fuerza exterior te impulsó el brazo sin querer y bueno, y mataste a tu suegra, no sé, un terremoto te hizo tambalear y justo se te cayó la maceta arriba de la cabeza de un enemigo. Podés decir un montón de cosas, pero lo que no podés decir, o es muy difícil de explicar, es aducir tu propia torpeza y en la comisión de un delito, ¿no? Entonces, esta frase es muy interesante. ¿Por qué la traigo a cuento? Porque entre las cosas que dice Milei para explicar por qué no cometió ningún delito, porque estamos hablando de un delito acá, es esto, ¿no? Hay tres posibilidades, ¿no? Una tiene que ver con la torpeza que genera quizás el fanatismo él que dice tener por los emprendimientos digitales, y bueno, como que se entusiasmó y de torpe que es, se mandó y como quien tropieza, escribió un tuit, que lo fijó, que hay un montón de detalles que lo replicó en las otras redes, en Instagram y en Facebook, en fin, hay un montón de cosas que ya esta teoría de la torpeza o de la emoción hacen que queden más en duda todavía. Pero bueno, esto lo dijo el propio Milei en el simpático programa de Jonathan Viale, donde, bueno, es otro capítulo también para analizar sumamente interesante, que ahora nos metemos, por supuesto, no vamos a dejar de hablar de eso. Entonces, este principio de que nadie puede adjudicar su propia torpeza o hablar de su propia torpeza para zafar de algún tema, la verdad que está bueno aplicarlo acá porque en el caso de Milei nadie, y menos un presidente de la nación, puede hablar de una torpeza a la hora de explicar algo como tiene que ver la comisión de un delito, ¿no? ¿Por qué es un delito? Vamos a ver después si Milei entra como delincuente o no. Pero ¿por qué es un delito? Y es un delito porque es una estafa, ¿no? Y si vamos al concepto del que habla el Código Penal, la estafa está mencionada en el Código Penal, la describe muy bien, muy sencillamente, y es cuando, mediante un ardid, una maquinación, se provoca en otro una acción, que en este caso es la de invertir en la cripto, y sale perjudicado, ¿sí? Hay un perjuicio en la persona que es motivada por esta acción. Es decir, ahí tampoco me cabe la menor duda de que hay un incentivo, ¿no? Y el incentivo lo hace nada menos que un presidente de la nación. Entonces todo eso agrava muchísimo estos temas, y que vuelven este escándalo ya un tema preocupante en materia penal, ¿sí? Después otra situación que es interesante analizar desde el punto de vista penal, y ya me voy del tema porque si no queda demasiado técnico, pero fíjense que es una de las materias más lindas de la carrera de Derecho, el estudio de todos los temas penales, y cómo uno lo puede ilustrar con ejemplos y aprender un poco más, ¿no? Es la cercanía de la acción con el delito, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, y hay un ejemplo muy simpático también que siempre se utiliza, que es el del descuido de una persona que tiene un caniche en un balcón, se cae el caniche del balcón y mata a una persona, ¿no? Se le cae en la cabeza a una persona que pasaba por ahí y lo mata. Bueno, al ver la muerte de esta persona y la situación del caniche volando y aterrizando en la cabeza de un transeúnte que muere, un señor que anda en auto se sorprende tanto que hace una mala maniobra porque se distrae y a su vez mata a otra persona, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿el dueño del caniche es culpable por la muerte de la persona que pasó caminando? Y sí, porque es bastante cercana a la acción, a la reacción o al resultado de esa acción, que es la muerte de la persona que estaba abajo. Él tendría que haber tenido la prudencia de armar un balcón
un poquito más seguro, o de tener al caniche adentro. Entonces, bueno, ahí sí uno puede decir, va de la mano. Pero por la muerte de la otra persona, que fue producto de la torpeza o del mal manejar de esa otra, del conductor, el hombre puede también sumársele más pena, y ahí ya la discusión comienza, ¿no? Porque se va alejando del momento donde se produce el resultado de esa acción. Cuanto más lejos vos estás del resultado de la acción, menos posibilidades tenés de ser condenado, ¿sí? O de que aumente tu condena. ¿Qué pasa con el caso Milei? Si uno ve la consecuencia de la acción de Milei, la ve muy pegadita, porque no se hubiera cometido la estafa, no se hubiera disparado la acción y no hubiera bajado inmediatamente si Milei no hubiera hecho este tuit. Entonces, nadie está hablando de esto, pero esto es muy importante, la relación entre la acción y el resultado. La acción es el tuit de Milei y el resultado es que se dispara el Bitcoin. Y después, el Bitcoin, la moneda de la cripto. Cuando se dispara la cripto, obviamente los que están en esa situación de beneficiarse con las idas y vueltas, retiran todo su dinero. Y la gente que invirtió esos 40.000 se empobrece. Bueno, uno dirá, bueno, pero que se jodan esos 40.000, que es lo que dicen muchos periodistas, y porque invirtieron y sabían que era una cosa volátil y todo. Pero una cosa es un mercado que es volátil por sutiles situaciones del mercado, y otra cosa es por un tuit directo de un presidente de una nación, ¿no? Que es una voz autorizadísima, que debe ser una palabra totalmente respetada, y sin embargo, bueno, se lo vincula con esto. Entonces, hay un perjuicio claro de los 40.000 que van a decir, por supuesto, nosotros nos perjudicamos porque pasó esto, la acción, que es la palabra en Twitter o en X de Javier Milei, del presidente de la Nación Argentina, no es un economista cualquiera que puede recomendar cualquier cosa. Así todo, hasta los economistas no pueden recomendar cualquier cosa, porque también les cabe una pena. Hay muchas estafas de esta naturaleza, tienen un nombre particular, o sea que están bautizadas y están identificadas. Estas estafas de hacer subir de repente un activo, como puede ser una criptomoneda, y después hacerlo bajar para retirarse y con unas ganancias en el momento del pico y dejar a todos en banda. Esto es tan común como la propia especulación, pero constituye un delito. Entonces no es joda. Y cuando el delito lo provoca el presidente o tiene una participación necesaria, bueno, ahí se agrava el tema. Entonces, no es un tema menor. Después sí hay temas menores, por ejemplo, la nota que le dio a Jonathan Viale, que en comparación con lo que estamos hablando, bueno, es simplemente dejar en evidencia algo que casi todos sabíamos, ¿no? Que es este gran arreglo que tiene algunos periodistas, sobre todo ahora en este caso, algunos que están en TN, pero que en su momento estuvieron en La Nación Más, con el gobierno de Javier Milei. Este acuerdo se vio, lo vimos todos en vivo, algunos lo pudieron ver casi en vivo, digamos, y otros lo pudimos ver por las redes sociales, de cómo la nota se suspende en un momento, viene un asesor, Santiago Caputo, habla con Milei, y Jonathan Viale reconoce ahí, como para no quedar fuera de la estrategia, hacerse el estratega también, que queda un papel doblemente triste, dice, claro, porque si yo le hacía esta pregunta, lo complicaba en términos judiciales. Se hace como el que él también es asesor de Milei, yo quiero, claro, es como un eunuco, ¿no? Que sabe cómo se hacen las cosas, pero que no puede hacerlo. Entonces, bueno, asume ese triste papel de títere, en todo caso, de Santiago Caputo. Está bien, triste si uno no mira las arcas, ¿no? También que de él o de su mujer, que bueno, y ese enriquecimiento que seguramente está siendo investigado y cuestionado por todos, sobre todo porque está en juego temas que tienen que ver con lo nacional, ¿no? Después que él haga los negocios que quiera me parece perfecto, pero cuando llega a este nivel, bueno, es también para preocuparse. Está tuiteando, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero la verdad que en este caso no queda otra, ¿no? Porque es un tema de importancia nacional. Está tuiteando en estos momentos que esperen
esperen al programa de esta noche, que se van a enterar de cosas, no sé. Lo único que llamaría para bien la atención es que renuncie al programa, ¿no? Porque hace quedar muy mal a la señal TN, hay preocupación por esto, aunque si ustedes miran los titulares, tenemos TN puesto acá en la radio y están con lo del Papa, con cualquier cosa menos con este tema, ¿no? Por supuesto, bueno, La Nación más sí está con este tema y por supuesto el resto de los medios también, ¿no? Con el caso el escándalo cripto, o el CryptoGate, como se va a conocer en un futuro no demasiado lejano. Bueno, y salieron, por supuesto, a manifestarse sobre este tema muchos miembros de la oposición. Yo tengo acá algunos testimonios, por ejemplo, el propio de Cristina Fernández de Kirchner, que respondiendo a un comentario que hace el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre esta situación, que dice, bueno, ustedes cuando van a un casino saben, ¿no?, a lo que se enfrentan, saben que es una gran especulación. Y bueno, y lo que dice Cristina Kirchner en sus críticas es algo así como que el croupier era nada menos que el mismo presidente de la Nación. Voy a ver si lo encuentro exactamente qué es lo que dice Cristina, por supuesto no lo voy a encontrar. Como pasa en estos casos, ¿no? Estos hermosos casos que uno no tiene. A ver, acá dice, sí. Cristina Kirchner señaló que Milei, por ser el gancho de una estafa digital, y agregó, o sea, lo criticó por ser el gancho, ¿no?, de una estafa digital. Y agregó, convertiste a la Argentina en un casino, haciendo mención a la metáfora que hace el propio Milei sobre esta situación que ocurre con la especulación de las criptos, que es como ir a un casino, pero dice, convertiste a la Argentina en un casino, donde el croupier es el mismísimo presidente. Bueno, perdón, a estos comentarios y estas reacciones políticas que nos hicieron esperar, por ejemplo, también se suma el comentario de Nicolás del Caño, diputado nacional, que afirmó que el casino de Milei, que es Libra, pesos Libra, estaba completamente arreglado. Ganaron los dueños, que son un puñado, a costa de una estafa a miles de personas. Mientras tanto, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que la postura de Milei como hombre común es peligrosa, esto es lo que veníamos diciendo también nosotros, y dijo que para protegerse de haber promocionado una estafa de niveles históricos, Milei eligió quedar como un ignorante e incontinente. Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad, podríamos, José, después de la tanda, fíjate si la puedes enganchar a Margarita Stolbizer, que quizás tiene ganas de hablar, que hace mucho que no hablamos. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, defendió al presidente diciendo, adelante presidente, la libertad avanza con fuerza de la convicción. Bueno, está bien, ¿no? Una frase que no tiene nada, es una frase de cancha, tranquilamente se puede aplicar a un partido de fútbol. Ricardo Alfonsín, desde su cuenta de X, aprovechó el tema para hacer un pedido a las fuerzas opositoras con vocación demócrata y republicana, y escribió, en 2023 decía que era necesario un cordón sanitario para impedir el triunfo de la libertad avanza, pero cierta élite política, intelectual y empresaria no veía demasiados riesgos en ellos. Es más, por distintas razones, se entusiasmaba con un triunfo de Milei. Si ese cordón era necesario entonces, ahora lo es más todavía, y solo requiere que las fuerzas auténticamente republicanas y democráticas eviten sellar acuerdos con la libertad avanza. Yo creo que es un mensaje que hay que tener más que en cuenta, porque en estos momentos se van a realizar alianzas entre partidos, entre distintos partidos, con vistas a la elección próxima legislativa, ¿no? Y muchos van a explicar o a aducir que es necesario juntarse las fuerzas que más o menos piensan similar para enfrentar, por ejemplo, al kirchnerismo, para no volver nunca más al kirchnerismo. ¿Es un argumento válido? Sí, es un argumento válido. Por supuesto, como todo argumento, tiene su nivel de validez, pero la realidad es que es un argumento peligroso para aquellas fuerzas, para que lo usen aquellas fuerzas que se consideran democráticas o republicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese afán de destruir el kirchnerismo, bueno, pueden darse uniones que sean bastante a contrapelo de lo que indican todo lo que son los valores, las virtudes que tienen que ver con lo democrático y lo republicano. ¿Y esto qué es? Y esto es ni más ni menos, según dice, y siguiendo el pensamiento de Ricardo Alfonsín,
unirse con fuerzas que nada tengan que ver con los principios, por ejemplo, de partidos que tienen que ver con el socialismo o con el radicalismo mismo. Es un llamado a estos sectores, ¿no? Por supuesto, no es un mensaje dirigido ni al peronismo ni a la izquierda, porque esas fuerzas nunca se unirían con Javier Milei. Pero sí hay sectores progresistas del PRO, hay sectores del radicalismo que tampoco cierran con la Libertad Avanza, y sectores del socialismo que no verían con tan malos ojos terminar en listas con la Libertad Avanza, con el fin de terminar con el kirchnerismo en distintas instancias, tanto locales como a nivel nacional. Entonces, bueno, es un llamado de atención para estas fuerzas, ¿no? Porque si quieren ganar elecciones al precio tan caro como entregar en sobre cerrado y sin mirar las consecuencias, toda una tradición de un partido, una forma de ser y todo, estos temas deben preocupar, ¿no? Entonces, esta suerte, él pone la figura de cordón sanitario, ¿no? Es un cinturón de protección, algo que te impide que te contamine o te haga daño cierta situación. Bueno, en este caso es eso, ¿no? Las fuerzas democráticas o republicanas cubriéndose o protegiéndose o defendiéndose de esto que es la Libertad Avanza. Y para que se pueda conformar esto, por supuesto, es necesario que esas alianzas no se lleven a cabo. Bueno, interesante todo lo que ha generado este tema, que realmente es un escándalo. Es interesante seguir lo que pasó en los medios de comunicación. Vamos a mencionarlo porque lo prometimos al comienzo, lo que ocurrió en el programa de La Nación Más, ¿no? En La Nación Más nosotros vimos una escena que si no fuera por la gravedad sería desopilante. Un periodista haciendo una pregunta que pone incómodo al entrevistado, que era nada menos que el presidente de la Nación, que se entra a meter en un barullo que no salía más. El periodista que lo trata de sacar, que trata de hacer repreguntas para tampoco mostrarse demasiado guionado el tema, y un presidente que no sabe improvisar, ¿no? Y queda mal y dice cosas que hasta lo pueden perjudicar legalmente. Por supuesto no ahora, porque no se va a resolver legalmente este tema. Los que digan, esto lo compromete a Milei en el día de hoy, están equivocados. Esto a Milei hoy no lo va a afectar. El problema es que Milei sabe, o el entorno de Milei conoce muy bien, que Cristina Kirchner hoy está siendo enjuiciada, y no fue enjuiciada cuando era presidenta, por distintos temas que son de público conocimiento. Mauricio Macri también. Bueno, en fin, varios presidentes, salvo Alfonsín, desde la democracia, varios presidentes pasaron por tribunales. Menem terminó preso, ¿sí? Se fue por su condición de senador, pero estuvo preso. Venta de armas a Irak, a Croacia, perdón. Vía Ecuador, ¿no? Toda una serie de escándalos que lo tuvieron en la justicia paseando un buen rato. María Julia Alzogaray terminó presa, en fin. Muchos dentro del marco de la democracia terminaron con problemas judiciales después de llegar al gobierno. Y Milei sabe que este CryptoGate, como tantas otras cositas que están dando vueltas por ahí, pero esta es la más grave hasta ahora, pueden hacer que el hombre por lo menos tenga un nada agradable desfile por los tribunales. Y hay que ver si se lo banca a Milei también esto, porque la inestabilidad emocional que está demostrando, que ha demostrado en campaña y durante su gobierno, puede hacer que no tenga la entereza suficiente como para bancarse una situación así posgobierno. Pero no importa, no les importa tampoco, porque ahora están para otra cosa, están para hacer negocio, y mientras puedan hacer negocio, no importa si después Milei va en cana o no. También esto se habla, ¿no? Milei es un pobre nabo que está haciendo el pato de la boda de toda una joda que a él hasta lo excede. Si uno también mira las figuras que están más comprometidas en este tema, se habló de Karina Milei como la mujer que se preocupa por el bolsillo de Milei, ¿no? Mientras el resto hace negocios por su lado. Bueno, y acá la relación Santiago Caputo y Karina Milei también es interesante analizarla, y podríamos estar toda la hora viendo y hablando de esto, ¿no? Karina Milei y Santiago Caputo son dos personas que, si uno analiza las medidas y el rumbo que está llevando el gobierno, no inciden en absolutamente nada en materia de gestión de gobierno. Porque díganme una sola medida de gobierno que responda a un plan estratégico de Karina Milei, la hermana que hace tortas del presidente y de extrema confianza y le maneja la plata, o de Santiago Caputo, que es quien sí maneja contactos y maneja los negocios de este gobierno, ¿sí? Pero por afuera de las decisiones políticas. Los negocios que se pueden hacer desde un gobierno sí los maneja este chico.
pero la verdad que después no hay una sola medida de gobierno, que tenga que ver con un planteo estratégico surgido de algún think tank manejado por Karina Milei o por Santiago Caputo. Están para otra cosa. Todos te dicen así por atrás, mira, están para hacer negocio, nada más. Bueno, fenómeno. Ahora, ¿quién paga por eso, no? Porque justamente estas dos personas, Karina quizás un poco más comprometida, no van a dejar la huella, ¿no? Tienen la capacidad para no dejar puestos los dedos, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, y seguramente lo terminará pagando Javier Milei si esto continúa y si esto es analizado como corresponde. Bueno, yo decía, no va a pasar nada en la materia de justicia durante el gobierno de Milei, ahora el tema lo tiene Servini de Cubría, que salió sorteado del juzgado federal número 1. Hay que ver, la verdad es que no se sabe qué va a pasar, y si queda en manos de la justicia durante el gobierno seguramente no va a pasar nada. Así que bueno, así están las cosas. Los mercados reaccionaron de forma esperable el lunes, bajando, subiendo el riesgo país, bajó el Merval, en fin, tuvo un impacto grande. Hoy las acciones de muchas empresas argentinas subieron, se equilibró la cosa un poquito más, el riesgo país ahí anda, pero bueno, está todo en el medio también, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es un agente de crédito que mira mucho estas situaciones, ¿no? No solo mira el riesgo país, sino mira lo que pasa en la realidad del gobierno y la realidad del país, ¿no? Lo confiable que es pasa por otro lado. Si el gobierno mantenía las cosas tranquilas, yo creo que con vaca muerta recuperada, hubiera sido tranquilamente un Milei eterno por mucho tiempo, ¿no? Porque vaca muerta le da impulso a cualquier gobierno, sea el que sea, hasta el gobierno de Milei. Pero bueno, él solito se metió en esto y hay que ver si los inversores, los que tenían ganas de poner plata en el RIG y en vaca muerta y todo, con este tema, siguen teniendo ganas y no se posterga el despegue de la Argentina. Uno dirá que tiene que ver, y tiene mucho que ver, porque es la palabra del presidente de la Nación. Así que bueno, es un tema para tenerlo, pero más que en cuenta. Más que en cuenta, es un tema que puede tener, aparte de lo que hablábamos del delito que comete el presidente y todo, puede tener otros ribetes que pueden afectar también a la Argentina como nación. Bueno, son 15:33. No sé si lo tenemos o ya lo podemos poner a Francisco Vera Rojas, o la tenemos a María Rosa Dabañino. Creo que María Rosa estaría bien ponerlo, porque no vamos a hacer corte y media, porque salvo que Javier tenga algún compromiso comercial. ¿Tenés algunos? ¿Sí? Bueno, entonces hace corte y media, pero con nada nuestro, todo de la radio. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias y estamos aquí en Ecomedios y estamos, creo, comunicados con Francisco Vera Rojas, un periodista muy amigo de este programa, que es, aparte de un gran analista político, yo creo que uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina y ahora particularmente la costa argentina. No sé si está ahí Pancho comunicado. Pablo Galeano te saluda. Panchito, ¿cómo andas?
Hola Pablo, acá estoy comunicado, gracias por el elogio, no es para tanto, pero bueno, gracias. No, es una devolución de gentilezas. Bueno, y Francisco lo que va a hacer en el... Te llegó la comisión, ¿no? ¿Te Sí, pagué? por supuesto. Por una plataforma que no voy a mencionar porque todavía no tenemos el sponsor, pero me llegó. Buenísimo, Bueno, lo que estaba comentando y le informo a la audiencia de paso es que Francisco se va a incorporar en el programa. Ahora no pueden ver su fotito, pero la próxima vez va a aparecer Panchito en pantalla también, así le pueden ver la jeta y ponerse todos muy contentos. Bueno, y nos va a traer información sobre la costa bonaerense, la principal costa o centros que reúnen, varias ciudades, ¿no? De la Argentina, e importantes todas ellas, con gran tradición y, por supuesto, generadoras de importantes noticias. Así que lo vamos a tener a Pancho dándonos una mano con eso. Pancho, ¿es así? Exactamente, y justamente ya que me tiraste el tema político, voy a arrancar con una denuncia que se le hizo al intendente de General Porredón, que sería la zona donde está Mar del Plata, al intendente Montenegro, que le hace la Comisión Provincial de la Memoria, que le solicitó, primero hizo una denuncia judicial y ahora le hizo una solicitud al Consejo Deliberante para que investiguen al intendente por los operativos que está llevando adelante. No sé si lo habrás visto o lo habrán visto ahí. Montenegro es muy bueno manejando redes y muestra mucho lo que hace en redes, con un lenguaje bastante coloquial, muy parecido a lo que hacía, no sé si seguirá haciéndolo el presidente Milei, y él mostraba los operativos que hace el municipio en contra de tanto los trapitos como las personas que viven en situación de calle y provocan algún tipo de disturbio en la ciudad. El tema es que, claro, eso lo hace la policía comunal, digamos, la policía de Mar del Plata, que utiliza Montenegro para esta tarea, que ya además ya tiene armas no letales, armas que tiran como unos balines grandotes de goma, y que son bastante, no voy a decir violentos porque queda feo, ¿no? Pero son bastante duros con los trapitos y con la gente que provoca disturbios en las calles, y los van sacando, pero de una manera dura, te diría, para lo que estamos acostumbrados. Entonces, la Comisión de la Memoria lo que ha hecho justamente es denunciarlo, y Montenegro obviamente responde por redes, que es donde le gusta manejarse, y les dice en un extenso comunicado, pero vamos a extractar solamente una frase que dice: lo que no pueden lograr en las urnas lo quieren forzar por la vía judicial, que está hablando directamente de la destitución que estaría buscando todo el sector opositor de su cargo, digamos, destituirlo de su cargo por este accionar de la policía comunal. Está claro. Así que, un conflicto en puerta interesante para seguir, y Montenegro ahí cuestionado, ¿no? Claro, un Montenegro que hasta hoy es uno de los pocos intendentes del PRO que le abrió la puerta a la Libertad Avanza, digamos, dejando en claro que no le molestaría armar un frente o incorporarse a lo que es el partido del presidente. Así que es un intendente que está muy alineado con Patricia Bullrich, que tiene esa impronta, digamos, él fue funcionario de la justicia, entonces conoce mucho todos los ribetes judiciales, y tiene un estilo duro, un estilo, te voy a decir, voy a irme demasiado lejos, ¿no? Pero tiene un estilo Giuliani con Mar del Plata. Sí, mano dura. Pasa que Mar del Plata es un lugar muy castigado hoy por la delincuencia. Hay muchos hechos de robo, motochorros, no al nivel de lo que es el conurbano bonaerense, pero sí es preocupante la cantidad de hechos delictivos que se están dando en la ciudad con modalidades que no estaban digamos, en la memoria de la gente, que, ya te decía, motochorros, entraderas, escruches, hay un montón de modalidades que no estaban y que, hoy Mar del Plata lo está teniendo, ¿no? Claro, sí, y se convierte en un terreno fértil, una buena pista de aterrizaje para todo este tipo de
ideologías más extremas, ¿no? Y de comportamientos por parte de los funcionarios más duros. Así que bueno, sí, es entendible que pase eso, y es también preocupante, bueno, todo lo que se ha denunciado, ¿no? Exacto. Y Mar del Plata además es una plaza muy importante, te digo, a nivel educativo. Te cuento otro detalle de Mar del Plata y ya pasamos a otra cosa, que se cerraron las inscripciones para la Universidad Nacional de Mar del Plata, sí, y hay 26.800 inscriptos, que es un montón, porque vos pensás que se está sumando mucha gente de otros lugares de la provincia, sí, y de otros lugares del país, que viene a la Universidad de Mar del Plata, que tiene muchísimo nivel. Es una universidad que se está destacando, digamos, en lo que es la provincia de Buenos Aires, y tiene, bueno, una buena cantidad de carreras como para que elijan los jóvenes que vienen acá a estudiar. Y aparte, que no es una ciudad que es, si no es la segunda, es la tercera ciudad más grande del país. Claro. Porque bueno, está pasando, ya Mar del Plata está pasando el 1.000.000 de habitantes. Bueno, con todo lo bueno que implica eso, ¿no? Es una buena noticia, porque en realidad esto genera también un recalentamiento de la economía, que en una situación del país como la que está, bueno, a Mar del Plata le va a venir bien que esos chicos vayan, viajen, consuman, paguen impuestos, paguen alquileres, en fin, coman, compren libros. Claro. Todo eso, Mar del Plata, genera ingresos para la provincia y para la ciudad. Es que eso es parte del plan que ha tenido este gobierno, por lo menos, de incentivar lo que es el turismo, claro, o el consumo durante el invierno, que claro, son cosas muy difíciles en la costa. Sí, exactamente. Entonces tenés congresos, tenés, bueno, él no siendo del palo de Kicillof, por ejemplo, hace los Juegos Evita, claro, los Juegos Bonaerenses. Sí, porque sabe que mueve mucho, claro. Sí. Es más, mira, juega para un lado y para el otro. Te tiene haciendo los Juegos Bonaerenses, los Evita, y después te tiene un mes acá viviendo a Scioli, haciendo actividades de distintas maneras. Así que no, ha tenido un movimiento interesante a nivel cintura política para no pelearse con ninguno de los dos, aunque hay una discusión todavía por el manejo de Punta Mogote, sí, que se exige, digamos, desde lo que es General Porredón, recuperar esa zona para Mar del Plata y que deje de gestionarlo en la provincia. Ah, mira, está bastante feo Punta Mogotes, así que seguramente tiene buenos argumentos Montenegro para exigir ese cambio, porque la verdad que está bastante abandonado. Pero bueno, tenías una más, me dijiste. Tengo una más que ya ahora pasamos, vos me dijiste de los festejos, y bueno, vamos a ir cerrando con los festejos que se está haciendo acá en Santa Clara del Mar. Le cuento a la gente, yo estoy ahora en Santa Clara del Mar. Sí, vas por la intendencia, ¿no? De Santa Clara. Sí, voy directo a la intendencia, sí. Acá en Partido de Mar Chiquita, que se está realizando la 23 edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, que obviamente auspicia la Municipalidad de Mar Chiquita y que aglutina a 14 productores de cerveza locales, que la cerveza local, a ver, en Mar del Plata y en Santa Clara del Mar, tanto en Villagese también, bueno, hay muchos productores de cerveza, productores de gin. Entonces, esta fiesta lo que hace es mostrar los productos que hacen los productores locales de acá de Mar Chiquita. ¿Cuándo es? Ya en marzo. No, la fiesta está ahora. Empezó ayer y se va a dar durante toda la semana hasta el día 23. Bueno. El día 23, que el domingo 23 cierra Capanga, la banda liderada por el Mono, famosa banda de música divertida, y cierran el festival. Va a haber un montón, va a tocar el sábado Jóvenes Pordioseros, Dariel de Sica, bueno, hay un montón de bandas que se puede decir que, bueno, Agustín Ronconi, no sé, hay algunos que yo no los conozco, pero algunos más jóvenes los conocen, ¿no? No, que vos no los conozcas, es más, habla bien de las bandas, seguramente. Exactamente. Bueno, Pancho. Escuchador de Luis Miguel. que no va a ir. Y por el escenario que le pusieron para esta edición, le pusieron Juan Chorenzán, que es un habitante de Santa Clara muy importante para la construcción de lo que fue de lo que es este balneario.
le han hecho el homenaje de poner el nombre de él, Juancho Lenzanza, ahí al escenario principal en la rotonda del viejo contrabandista. Bueno, así que bueno, Pablo, disfrute. La invitación está hecha. Disfrute usted que puede, y nosotros vamos a estar acá, por supuesto, listos para atender todas las consecuencias en materia de salud que le van a generar todos los festejos a usted, que es un hombre flojito. Flojito. Bueno, un abrazo grande, gracias por este primer contacto que va a repetirse durante todas las tendencias de 2025 con más información, o con toda la información sobre la costa bonaerense. Gracias, Pancho. Francisco Vera Rojas. Un abrazo grande. Francisco Vera Rojas pasó por Tendencias. Tendencias, con T de testamento, con T de tenaz, con T de totalitario, con T de trampa, con T de tranquilidad, con T de tapujo, con T de títere, con T de taquilla, con T de tesón, con T de tumba, con T de tosudo, con T de transmitir, con T de trampa, con T de trascendente, con T de tedio, con T de tempestad. Con T de tilo. Sí. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around tu poder. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabagnino, que es referente de Republicanos Unidos, experta en temas ambientales, por eso la convocamos, y también directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi. ¿Qué tal, María Rosa? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y como siempre, saludo a la audiencia que es fiel y nos sigue todas las semanas. Bueno, así es. Bueno, y como nos sigue todas las semanas, justamente nosotros venimos hablando mucho de la crisis climática, ¿no? Y hay cumbres, y la Organización de Naciones Unidas también, preocupada por este tema, tiene una mirada global muy interesante al respecto, tratando de concientizar a todo el mundo. Y en función de eso también consideró Naciones Unidas hablar de cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta en 2025. Hagamos un repaso de eso, María Rosa, si te parece. Bueno, se han establecido 5 objetivos en los cuales hay que trabajar para mantener a raya la crisis climática. Estos 5 objetivos se pueden resumir en: no podemos superar más de 1,5 grados Celsius de el calor ambiental que se toma como referencia los niveles preindustriales. Hay un consenso que esto traería un derretimiento, no me gusta decir estas cosas, pero lamentablemente aumentaría el derretimiento de los cascos polares. Eso llevaría a inundaciones en zonas insulares, es decir, países que tengan islas o que tengan penínsulas, se les agravaría mucho la situación al aumentar el nivel del agua. Sí, estamos hablando de territorios insulares que podrían directamente desaparecer, no solamente sufrir inundaciones, ¿no? Exactamente, es muy drástico esto, a mí me cuesta, me duele comentarlo, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener una luz amarilla al respecto. Además, debemos proteger la naturaleza. Proteger la naturaleza no solamente es ocuparnos del cambio climático. El cambio climático es la consecuencia de la alteración de la biodiversidad, de la desertificación, de los cultivos, digamos, extensivos, y sin tener un panorama adecuado de qué es lo que mejor podemos hacer con respecto
respecto a los cultivos y qué es el resultado que podemos llegar a obtener. Es decir, si el resultado final es obtener alimentación que a nosotros nos genere un mayor ingreso de divisas, o si el resultado es una desertificación de esos suelos que nosotros hemos deforestado para cultivar algo que supuestamente es más comercial. Con respecto a quién va a pagar todo esto lo va a pagar los países más industrializados. Lamentablemente lo tienen que pagar ellos. Nosotros no podemos pedirle un esfuerzo sobrehumano a un país en vías de desarrollo. En estos momentos China está en el objetivo, porque es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Con respecto a eso lo hemos hablado muchas veces. Y después, con respecto a otros temas, nosotros debemos profundizar el tema de la injerencia de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, nosotros tenemos que aceptar que la Corte Internacional de Justicia actúe en estos casos. Sus decisiones deben ser mucho más que vinculantes. Y el tema de la contaminación plástica también está tomado en cuenta, ¿verdad? Sí, exactamente. La contaminación plástica es un tema muy difícil de revertir. No sé si vos sabés que lamentablemente en la zona del Pacífico hay una concentración, una aglomeración de residuos plásticos, que lo llaman la isla plástica. Y lamentablemente esa isla se está diseminando y está volviéndose cada vez más grande y moviéndose con las corrientes marinas. Esa situación la tenemos que detener, contener y revertir. Nosotros no podemos permitir que los residuos plásticos terminen en el mar. Sí, acuerdos básicos entre países para terminar con estos temas y 5 cuestiones que hablan, en este caso, de lo que hay que tener en cuenta para 2025, un informe hecho por Naciones Unidas que uno puede acceder en la página de la Organización de Naciones Unidas, que tienen una mirada global muy interesante sobre este tema. Así que gracias, María Rosa, por hacer este reporte. Hasta siempre, Pablo. Hasta siempre. María Rosa Dabañino pasó por Tendencias. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título, con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Ya nos estamos yendo, esta versión Tendencias 2025, pero 2 palabras antes de retirarnos, una palabra casi porque nos quedan 5 minutos. Cuando se quiere ver para dónde va la opinión pública, a veces uno que no es un entrevistador, encuestador o esas cosas, lo que hace es mirar un poco también los canales de televisión, las redes sociales, las agencias de noticias. Y la verdad que, a pesar de que en las redes sociales habla cualquiera, uno encuentra que las mejores tendencias o que mejor permite estudiar el humor de la gente en general, de cierto lugar en particular, como puede ser un país, terminan siendo las redes sociales, porque la televisión es increíble lo que está haciendo con este tema, por ejemplo, que tiene que ver con el CryptoGate, ¿no? Nosotros tenemos acá, durante 1 hora estuve mirando un ejercicio que no lo hace cualquiera, pero nosotros de casualidad estamos transmitiendo en vivo y tengo la pantalla de TN y la pantalla de La Nación al lado. Es increíble cómo hay 2 realidades totalmente distintas, ¿no? En TN se habla, en toda esta hora no se habló en ningún momento, y estamos hablando del noticiero que en vivo transmite las 24 horas, no se habló en toda 1 hora para nada de todo el tema del CryptoGate. Sin embargo, en La Nación Más, que ahora está con otro perfil, sí se está hablando del tema. Y yo quise ir a la agencia de noticias argentinas, porque antes
teníamos varias agencias de noticias que todas respondían a algún lado, pero por lo menos permitía hacer este ejercicio que acabo de hacer en la tele, ¿no? Como uno para un lado y uno para el otro, después uno toma sus propias decisiones, definiciones, saca sus propias conclusiones. Y páginas de noticias, agencias de noticias, por ejemplo, había 3, no siempre, tradicionalmente. Diarios y Noticias, DIN, que respondía, sí, a los diarios más grandes, a Clarín, Nación. Después estaba Noticias Argentinas, NA, que en general respondía también a veces a algunos medios, a veces a algunos privados, y la agencia Telam, que la manejaba el Estado Nacional. Bueno, Telam se cerró, quedó un híbrido ahí dando vueltas que no sirve para nada, que le da información a Radio Nacional y es de consumo interno del gobierno, que no la lee ni la gente de Radio Nacional ni la gente del gobierno, pero bueno, mantienen algunos trabajadores ahí que no pudieron rajarlos. Y después tenés Noticias Argentinas, que Noticias Argentinas está vinculada a Radio Rivadavia, ¿no? A la misma gente que son los nuevos dueños de Radio Rivadavia, que están claramente enrolados con el gobierno nacional, ¿no? Ideológicamente. Y fíjense que Noticias Argentinas, en la portada, la agencia de noticias, estas son las noticias de la agencia de noticias. En vivo habla Jonathan Viale, dice, porque como está con Radio Rivadavia esta agencia, dice Jonathan Viale está en Radio Rivadavia de 15 a 18, tras su entrevista con Milei se espera que hable sobre la polémica, se puede escuchar en 6:30, no sé qué. Después habla de Marley, ¿sí? Dice ningún proyecto, el golpe duro que recibió Marley para sus planes profesionales de 2025, en un día como hoy, ¿no? Después, Javier Milei se reunirá con la jefa del Fondo Monetario y en el mercado se entusiasman con avances en el acuerdo. El Senado trataría el jueves la suspensión de las PASO y se sumaría a la sesión preparatoria Lijo el viernes. Luis Caputo salió a tranquilizar al mercado y dijo que este gobierno no va a cambiar de rumbo. Esas declaraciones las hizo en Radio Rivadavia. Waldo Wolf, del PRO, suspendió su interpelación en la legislatura porteña ante una nueva fuga de presos en la ciudad. Una enfermera fue acribillada a tiros en Rosario, en medio de la CryptoGate, recién ahí aparece CryptoGate y Libra, abajo de todo, con 4 noticias. Una es el comentario de Cristina Kirchner, el vocero Adorni, unas palabras de Pichetto y Javier Milei, que viaja a Estados Unidos y se va a reunir con Kristalina Georgieva y Elon Musk. Bueno, en fin, es interesante ver cómo la falta a veces de una agencia de noticias estatal y de alguna competencia hace que las agencias de noticias que quedan, bueno, obviamente van para uno u para otro lado. Por supuesto, todavía están los portales y, si no, escuchar tendencias. Nos reencontramos el próximo martes. Chau. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.